Pues el país rebelde de la Unión Europea, Hungría, pues ha empezado a decir muchas verdades que realmente a los europeos no les gusta escuchar, ¿no? Y una de las más importantes es que al final las sanciones económicas que los europeos impusieron a Rusia han sido mucho más dañinas para los propios europeos que contra de Rusia, ¿no? O sea, ahorita las economías europeas se encuentran en una gran debacle internacional, ¿no? Con no solo crisis energética, sino una crisis inflacionaria y ya también una crisis social muy fuerte. Y mientras los rusos, la verdad es que, bueno, si bien tampoco se la están llevando muy bien, no tienen este nivel de crisis que se han permeado en prácticamente todos los estratos de la sociedad, como sucede entre un montón de países europeos. Y bueno, esto, en Hungría también desde el inicio del conflicto ha sido el único país europeo que ha sido también muy congruente en mantenerse alejado del conflicto, en señalar que los rusos no hay que pelearse con ellos, incluso en llegar a acuerdos para comprar gas natural ruso en rublos y en general también negar, por ejemplo, entregarle armas a Ucrania o también negar el paso del envío de armas a través de su propio territorio. Y bueno, esto ha generado que los europeos pues estén muy molestos con Hungría, ¿no? Que sea finalmente el único país que desentone, que incluso diga sus feas verdades. Y bueno, ahorita ya está llevando hasta el momento, por increíble que parezca, de que la Unión Europea lo acabe expulsando a Hungría. Así de ese nivel se encuentran las cosas, ¿no? O sea, sería algo tremendamente autoritario, únicamente por decir las feas verdades que no quieren escuchar los europeos. Pero bueno, la verdad es que también los indicadores económicos le dan totalmente la razón a Hungría, ¿no? Sin lugar a dudas, la crisis y la recesión europea es por mucho muy superior a la crisis o recesión rusa, que la verdad es que no es tanto. Ciertamente tampoco están en una expansión los rusos, pero la verdad es que han sido mucho más limitados los costos, ¿no?, de la crisis que lo que pensaban los europeos. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta presión en contra de Hungría, que bueno, es un país que tampoco no es así muy, no es una gran democracia, incluso los gobiernan personajes de ultraderecha, pero de todos modos, al final sí se dan cuenta de que en esta ruta de las sanciones, todos los europeos, incluido, claro, Hungría, van a acabar colapsando. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. El frijolito en el arroz. Hungría, este país que forma parte de la Unión Europea y que en este momento se está viendo un poco afectado debido a que no ha aceptado las sanciones emitidas contra Rusia, se encuentra en el ojo del huracán. Tras la introducción de estas sanciones antirrusas, empezó una competición de sufrimientos entre la Unión Europea y Rusia. El canciller de Hungría, Tomás Menzer, él recalcó que al imponer estas sanciones en Bruselas, decían que serían más dolorosas para Rusia. Esto que prácticamente no afectarían como tal a Europa, pero eso no sucedió. Se desarrolló una competición de sufrimiento, por así decirlo. Los políticos de Bruselas, si no lo dicen, al menos piensan que todo saldrá bien si aguantamos mejor que los rusos. Pero al introducir las sanciones, dijo este ministro, ellos no nos dijeron que tendríamos que sufrir todavía más. Quienes en la actualidad todavía hablan de que existen perspectivas a largo plazo de que en algún momento todo saldrá bien para la Unión Europea, no perciben la realidad política ni la gravedad de los problemas corrientes, en los cuales el principal es sobre esta crisis energética que vive la mayor parte de la Unión Europea, y debido a que no quieren retirar todas estas sanciones contra Rusia y que siguen con la ideología de que si aguantan un poco más lograrán hacer que Rusia caiga, sin lugar a dudas no es la mejor opción. De tal forma que el ministro señaló que en la situación actual conviene ponerse a pensar si es eficaz esta política de sanciones o simple y sencillamente fueron un error desde el inicio. Anteriormente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que las 11.000 sanciones en ese entonces impuestas contra Rusia no se coronaron con éxito y provocó
provocaron inflación y escasez de energía que pueden poner de rodillas literalmente a toda Europa frente a Rusia y también prácticamente frente a Estados Unidos, porque si bien sí se está viendo un poco afectado por la inflación este país americano, simple y sencillamente no tan fuerte como se encuentran los europeos. Es por ello que quienes caerían completamente serían los miembros de la Unión Europea, los aliados de Estados Unidos. En ese entonces, Viktor Orbán dijo que Europa debe cambiar su política de sanciones con la que el continente hace más cara su propia vida y complica la situación de su propia industria. Según Orbán, son unas sanciones raras, puesto que los imponen unos enanos energéticos contra un gigante como lo es en este caso Gazprom. Cuando en su momento muchas empresas empezaron a sancionar también a Rusia, empezaron a salir del territorio ruso, no pensaban que no tendrían como tal un lugar a donde ir, porque se dieron cuenta la cantidad de personas y dinero que estaban perdiendo al salir de este territorio tan grande. Es por ello que actualmente lo que es Gazprom cerró sus puertas para el gasoducto Nord Stream 1 debido a la falla de las turbinas y todo esto que ya venía con problemas anteriores. Sin embargo, al cerrarse el Nord Stream 2 o cancelarse los certificados, se quedaron completamente estancados y sin una sola gota de gas, mientras estos pequeños energéticos de Europa se quedaron también con las manos vacías. El asesor de este primer ministro, Balázs Orbán, declaró que estas sanciones impuestas contra Rusia no justificaron las esperanzas y por lo visto se revisarán durante la nueva temporada política. Sin embargo, ahora llegó también una nueva primer ministro a lo que es Reino Unido, uno de los países que se han dedicado a atacar día y noche a Rusia, y esta nueva primer ministro, en lugar de llegar con una ideología un poco más fresca, más tranquila, o por lo menos con un posicionamiento neutral, no, ella llegó diciendo que simple y sencillamente continuarán entregando todas las armas y todo el dinero disponible a Ucrania y seguirán sancionando a Rusia cuando sea necesario. O sea, las cosas continuarán igual o incluso empeorar debido a que ella dijo podrían utilizar armas nucleares en el dado caso de que las cosas se compliquen entre Rusia y Ucrania. Thomas Menzer también señaló que es muy probable esperar la revisión de la política de sanciones de la Unión Europea porque con la llegada de este invierno la realidad llamará a la puerta de todos los europeos y es por ello que actualmente no todos lograron llenar sus reservas de gas o combustible, por lo que es muy probable que exista una escasez, un aumento todavía mayor de los precios y todos se quedarán sin nada, porque recordemos que en este caso Gazprom no tiene las turbinas necesarias para funcionar el Nord Stream 1. El 2 está estancado, por lo que necesitan como tal entregar esas turbinas con la única condición de eliminar las sanciones. Esa fue la propuesta que dio Vladimir Putin también. La portavoz del gobierno de Hungría también declaró que las sanciones de la Unión Europea son un tiro por la culata. Europa se ha empobrecido mientras que Rusia está enriqueciéndose cada día que pasa. Según el Centro de Estudios de la Opinión Pública, más del 70% de los húngaros sostienen que estas sanciones solo hacen daño a Europa en lugar de como tal beneficiarlos, en particular a Hungría. Sin embargo, este fue uno de los países que al inicio sí colocó algunas sanciones que todos como tal en el continente europeo aprobaron, pero todo lo que tenía que ver con lo energético, con el comercio con Rusia, él dijo no, yo para empezar dependo completamente del gas ruso, así que yo no me voy a pelear con Vladimir Putin. Una buena idea en ese momento, y ahora este primer ministro Viktor Orbán tiene la posibilidad con justa razón de acercarse a Vladimir Putin a hacer negocios, y lo está haciendo por el bien de su país, a diferencia de otros miembros europeos que continúan con la venda en los ojos diciendo que podrán salir adelante en este invierno.
Occidente intensificó su presión sancionadora contra Rusia por esta operación militar en Ucrania, la cual provocó un aumento de los precios de la energía eléctrica, el combustible y los víveres incluso en Europa y Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin declaró hace poco tiempo que la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia de Occidente a largo plazo para, como tal, destruirlos. Pero estas sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial, principalmente a la europea. Ellos no pensaban que las cosas funcionarían o tendrían los resultados que hay actualmente, pero las consecuencias las verán los ciudadanos en pocos meses, ya que, de acuerdo con algunos pronósticos meteorológicos, este podría ser un invierno muy frío. Y ahí será cuando todos los europeos finalmente caigan de rodillas para pedirle un poco de gas a Vladimir Putin. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.